Dadas. Como ya escuchó, seguimos con los temas de violencia de género. Como cada semana, mi compañera Ilse Aguilar nos presenta la siguiente historia de Voces Olvidadas. Sin embargo, en vez de verse como un acto de protección, se me ha criminalizado en México, se me ha llamado miles de veces criminal, se me han levantado carpetas de investigación por el solo hecho de pedir refugio, de pedir... Ser madre inmigrante se ha convertido en una condición que violenta doblemente a las mujeres que han intentado salir adelante en otro país. La violencia vicaria y la impunidad las ha alcanzado. Al formar su familia en el extranjero, ser agredidas y decidir proteger a sus hijos e hijas, sus violentadores se han refugiado en la figura del proceso de restitución internacional de menores, establecido en la Convención de la Haya en 1980, mediante la cual, pese a los antecedentes de violencia, en México los tribunales han sido permisibles. Vicky es uno de los 400 casos que se registran en nuestro país, donde el 75% de las solicitudes son contra las madres, a pesar de que el 90% de ellas tienen la custodia. Ella regresó a su tierra natal en 2020 luego de la violencia que sus hijas sufrieron a manos de su propio padre en Alemania. Mis hijas eran preescolares y una vez que las niñas, con la confianza y con el vínculo que tenían conmigo y también con prevención, ¿no? Porque yo siempre traté de inculcarles la prevención, pues ellas empiezan a contarme con sus palabras lo que estaban viviendo, la experiencia confusa que es que tu propio padre abuse de ti. Los hechos fueron denunciados. Se realizaron peritajes y la Embajada de México en Berlín estuvo dando seguimiento al caso. Sin embargo, aún no hay justicia. Los tribunales de la Ciudad de México aceptaron a trámite la solicitud de restitución de las menores con el agresor. Hoy se encuentran en un proceso de apelación. Sin poder encontrar el acceso a la justicia, ni la reparación del daño, ni mucho menos la protección hacia las niñas, pues es que tuve que refugiarme en nuestro país para protegerlas. A pesar de las pruebas, a pesar de que las niñas se han negado, se han opuesto a ser restituidas, obviamente ellas no quieren vincularse con su agresor. Lo reconocen así como el que las agredió. Sobre este caso, la Cancillería no ha dado respuesta. Yo quería hablar contigo. ¡Qué vergüenza! Están defendiendo a un ciudadano extranjero. Carolina Medina también lucha por justicia. Desde Israel llegué a México en el verano del 2020 y me entero llegando de que tengo cáncer de mama. Recibo un diagnóstico y decido quedarme en México a tratarme aquí porque yo no podía estar en Israel sola. Sus hijas decidieron quedarse con ella y ahí continuó la agresión de su violentador. Manda una orden de restitución desde Israel, pero no legalmente orden de restitución, simplemente es una petición a través de un abogado de que se regresen las niñas a su lugar de origen. Pero bueno, llega a manos de Relaciones Exteriores por medio de un abogado que tiene que ir representando y ellos le dicen que sí. Jamás abrieron el expediente para darse cuenta que yo tenía la custodia, que las niñas son mayores de 12 años y tienen derecho a decidir dónde y con quién quieren vivir. O sea, Su caso se hizo mediático y gracias a ello sus hijas están a su lado, pero su hijo mayor no. Hoy pide a las autoridades reevaluar el proceso cuando hay injusticias y que la Convención de la Haya no se pervierta contra el interés superior de la niñez. Yuri formó una familia en Argentina, pero la violencia lo obligó a regresar a México, donde el panorama podría cambiar. Hay una violencia vicaria en su máxima expresión a través de las restituciones internacionales, cuando el papá de mi hija, pues, en base a falsas declaraciones, mentiras, hace la demanda donde solicita la restitución de la niña, pues argumentando que yo la retuve ilegalmente en México.
A Yuri, las autoridades le arrebataron a su hija pequeña por unas horas mediante violencia y sin un protocolo en medio de la pandemia por COVID-19. Están solicitando la restitución sin ejercer la custodia y les dan trámite. O sea, ¿cómo es posible? Ajá. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Relaciones Exteriores? Darle trámite y mandarnos a todas a juicio. Que a mi hija sí la judicializaron, es decir, que fue llevada al DIF, fue llevada al albergue en el momento en el que vinieron a asegurarla. Quiero decir que el aseguramiento de los niños es un procedimiento súper violento. A mi niña vinieron a sacarla de la casa a las 6 de la mañana, en plena pandemia, porque era 2020, agosto del 2020, sin importarles que estábamos atravesando una contingencia sanitaria, una contingencia humanitaria, y aún así la exponen. Ellas ahora forman parte del colectivo Madres Protectoras para evitar que estas violencias continúen. Actualmente acompañan 16 casos que datan desde 2010 y buscan dar apoyo a otras víctimas. Entre los países que más solicitudes de restitución internacional de menores solicitan a México se encuentran Estados Unidos, Canadá, países de Latinoamérica y de Europa. Para La Octava, Ilse Aguilar. Estados.